Bien, y con nosotros en el estudio de Gama TV en la capital de la República, el doctor Diego García, procurador del Estado. ¿Cómo está? Gusto de verlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, gracias. Estaba de viaje, me contaron. Estuve en Panamá un par de días en un seminario de arbitraje internacional. Ah, hablando de la soga en la Casa del Ahorcado, de arbitraje internacional. Es que tenemos muchos arbitrajes en curso y algunos por venir, va a parecer. Nos va a tener que hacer más arbitrajes, mi querido Diego. Bueno, tenemos que estar preparados para la defensa del Estado frente a las demandas que pudieran existir y las que ya existen, y en eso estamos. Ya, justamente comencemos por allí. De los arbitrajes importantes en los que ya estamos involucrados, porque pues recién lo vamos a empezar, así que ahí no hay hasta el momento nada que comentar, sino que se va a empezar. Se ha acudido a una cláusula de un contrato que prevé un arbitraje y es derecho, entiendo yo, de dos partes, cualquiera de las dos partes de un contrato, cuando sienten que hay una diferencia, acudir al árbitro, que entiendo las dos partes libre y voluntariamente escogieron para que dirima. Efectivamente, eso está pactado en el contrato, de manera que es un proceso previsto por las mismas partes, acudir a este centro de arbitraje, que es el de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Y ese proceso se lleva a través de un tribunal designado por las partes y por el centro, con sede no en París realmente, sino en Río de Janeiro, ¿no? Es la sede escogida por las partes para llevar el proceso. Ya, pero es la Cámara de Comercio Internacional de París la que suministra a los árbitros. Es el centro de arbitraje, es el de la Cámara de Comercio Internacional de París. Sí, que tiene una excelente reputación además. Sí, yo creo que fue escogido por las partes porque se consideraba que era un centro que podía dar un proceso arbitral que sea justo para ambas partes, de manera que desde ese punto de vista no hay nada que reclamarle al Ecuador por haber iniciado una acción donde las partes escogieron hacerlo. Ah, no, eso es un tema que está en el contrato, o sea, uno podría reclamarle a alguien por hacer cosas que no están previstas en el contrato, pero no por hacer cosas que están previstas en el contrato. Pues. De acuerdo, así es. Claro, el problema es que con Brasil, pero bueno, ya teníamos el precedente de la expulsión de Odebrecht, que creo que no estaba prevista en el contrato que los expulsen, entonces eso parece que ya los tenía con la mostaza subida, y eso ha producido pues medidas diplomáticas que no son de la incumbencia de la Procuraduría, así que ya me quedó claro lo del arbitraje de Bandes. ¿Cómo va lo de la Occidental, doctor García? Lo de Occidental está en la etapa de discusión de méritos. El próximo mes, en diciembre, se realiza una audiencia de 8 días seguidos, de sábado a sábado. Empieza el día 13 de diciembre y termina el 20 de diciembre, esto es en Washington. Y se realiza ahí la exposición de las partes y la presentación de testigos y peritos durante los 8 días, con examinaciones cruzadas, preguntas de parte de las partes y de los árbitros inclusive, y si es que el tiempo alcanza, la presentación de los alegatos finales sobre los méritos, sí. Es decir, sobre el fondo de la controversia. Ya, sí, porque ya el tribunal decidió que era competente, entonces asumida la competencia vamos a los méritos. Estamos en los méritos. ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar en esta etapa? ¿Que el tribunal deseche los méritos del demandante? Eso es lo que nosotros estamos planteando, que el tribunal deseche los méritos y que considere que, en primer lugar, que la caducidad fue declarada conforme a la ley, al contrato, y que en virtud de esto no existen razones para que Occidental reclame. Esa es una decisión que el tribunal la debe tomar dentro de esta etapa, pero no en la audiencia, es posterior. ¿Y usted más o menos estima que esa decisión sobre los méritos, cuándo saldrá a la luz? Las decisiones pueden demorarse varios meses, digamos. Podría ser durante el transcurso del año 2009, de manera que no esperamos una decisión inmediatamente, ¿no? Habría que ver también si la audiencia alcanza a evacuar todo lo que tiene que evacuarse en pruebas y si no hay una nueva audiencia señalada para los primeros meses del próximo año, que podría ser para tomar testimonios que no se hayan alcanzado a tomar o inclusive para los mismos alegatos que podrían no alcanzarse a hacer en esta etapa de audiencia. Dígame una cosa, si yo entiendo bien, realmente en esta audiencia es que vamos a conocer los argumentos que sustentan los supuestos méritos que esgrime Occidental, lo que aduce tener, o nosotros ya tenemos una idea previa por el tiempo que ha habido el arbitraje de que en el fondo, qué es lo que, o sea, sabemos que dice Occidental, señor, me han confiscado esto, indemníceme, más o menos ese es el fondo, ¿no?
pero ¿conocemos en qué se van a basar para decir me han hecho esto? Sí, claro. Lo vamos a conocer ahora. Tenemos claro cuáles son los argumentos y la posición de Occidental, y en esta etapa fundamentalmente lo que se hace es presentar los testimonios y los peritos. Es la parte fundamental. Claro que hay exposiciones orales iniciales y finales en las que se hacen los alegatos de las partes, pero lo fundamental aquí son los testimonios y los peritajes, porque es el momento en el que la contraparte puede hacer las repreguntas, como nos le diríamos en nuestro derecho, y que ellos le llaman cross-examination, que es una etapa fundamental para poder establecer las razones que tiene cada parte y si sus testimonios o peritos son lo suficientemente sólidos como para sostener sus argumentos jurídicos. Claro, no es lo mismo responder a las preguntas del abogado del que uno va de testigo que responder a las preguntas del abogado de quien contra uno va a testificar, porque ese seguramente va a tratar de encontrar puntos débiles en la declaración o en la argumentación, pero bueno, eso ya es parte del proceso. Entonces, una decisión se espera en el transcurso del 2009, no antes. ¿Qué pasa? A ver, aquí habrían dos escenarios. Que el tribunal arbitral diga, señor, no hay méritos, vaya por la sombrita, o que el tribunal diga si hay méritos. ¿Qué pasa si dice si hay méritos? En el caso de que el tribunal resolviere que hay méritos, entonces hay que proceder a la valoración de una eventual indemnización de daños y perjuicios en el caso de que lo considerase así el tribunal. Esa es una nueva etapa de discusión con nuevos peritajes y nuevos análisis que llevarán algún tiempo más todavía. O sea que esto es largo. Esto es largo todavía, sí. Ya, me quedó claro. A ver, se abren posibilidades después del informe que se presentó esta comisión de auditoría del crédito público externo, o sea, de la deuda externa, para hablar en el lenguaje que entendamos todos, de que se inicien acciones. La Procuraduría, como el procurador es el abogado del Estado, ¿va a intervenir en esto? ¿Tiene ya alguna línea de acción, o aún usted estaba de viaje? No creo que haya podido leer el informe antes de que lo presenten, no sé si se lo mandaron, lo ha visto. ¿Qué van a hacer, doctor? Bueno, el informe lo recibí yo el día anterior a la presentación que se hizo en CIESPAD la semana pasada. Me lo llevó la ministra de Finanzas. Es un informe bastante extenso, de manera que es imposible leerlo de un momento a otro, además que tiene que ser leído con detenimiento y revisando los documentos de soporte. Efectivamente, la Procuraduría General del Estado, como abogado del Estado y como defensor de los intereses del Estado, tiene que intervenir en los procesos que se inicien a partir de este momento. Y en eso tenemos dos frentes. El uno, el interno, que está referido a las eventuales sanciones o el análisis de las responsabilidades que pudieran haber en funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de estos créditos, y el otro, el frente externo, que es el de una eventual demanda para la nulidad o la declaratoria de ilegalidad o ilegitimidad de la deuda o de tramos de la deuda que debería ser presentada en Nueva York, en Estados Unidos. De manera que tenemos dos frentes. En el uno tenemos que trabajar con el fiscal general del Estado a efectos de coordinar las acciones que deban realizarse dentro de las diligencias de la indagatoria, que entiendo ya la ha iniciado, aunque yo todavía no he sido notificado oficialmente, pero voy a conversar con el fiscal, espero hoy mismo. Tenemos una reunión esta tarde, un directorio de la Unidad de Inteligencia Financiera, y espero poder conversar con él luego de eso para establecer los mecanismos en los que podamos colaborar para que esto avance. Y en el otro, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional y la Ministra de Finanzas, se ha contratado a un estudio en los Estados Unidos para que haga el análisis de la posibilidad de demandar en Estados Unidos en contra de la deuda. A ver, si yo entiendo bien y si la información que se nos ha suministrado, de algunas cosas que se ha leído, es correcta, parece ser que casi absolutamente en todos los contratos de deuda que tenemos, la jurisdicción es de los jueces de la Ciudad de Nueva York, en el Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ¿correcto? Así es. O sea que cualquier cosa que nosotros decidamos argumentar, haciendo un ejemplo con el caso Occidental, en el caso Occidental lo argumentamos ante el Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. No, Occidental es el CIADI, el BANDE sería pues la Cámara de Comercio Internacional, y la deuda es Nueva York, no jueces nuestros, sino jueces de Nueva York. Jueces de Nueva York. Este no es un tribunal de arbitral, sino las Cortes de Nueva York. Claro, las Cortes de Nueva York, ya. Y
Y que usted sepa, doctor García, hay precedentes de que las Cortes de Nueva York hayan visto con buenos ojos este tema, que ruego corregirme si me equivoco, pero a mí me parece que la legalidad o ilegalidad de una cosa es muy fácil de demostrar, porque la ley es la ley, ¿no? Lo legal es aquello que está de acuerdo a la ley y lo ilegal es todo aquello que está en contra de la ley. Ya. Pero lo ilegítimo es medio etéreo, ¿o no? Sí, es mucho más difícil partir de una ilegitimidad. En este caso, para efectos de la deuda externa discutible en Nueva York, lo más probable es que tengamos que partir de una ilegalidad. Eso es precisamente lo que hay que estudiar con detenimiento, diferenciar entre lo que haya de ilegítimo, lo que haya de ilegal, lo que tenga apariencia de ilegítimo o ilegal, de lo que tenga prueba de que es ilegítimo o ilegal, para poder plantear una demanda que pueda tener éxito en las Cortes de Nueva York y no hacer una presentación que sea simplemente un ejercicio inútil. Sí, y que cuesta plata además, porque me imagino que el bufete que han contratado en Nueva York debe de costar algunos cientos de dólares la hora. Algunos, porque claro, ya cobran así. Pues, los estudios en los Estados Unidos, por supuesto, cuestan todos más de $100 la hora de abogado, de manera que cualquier estudio que se contrate en esto va a costar dinero. Obviamente es un tema que amerita el gasto de hacer el estudio, y hay que hacerlo, y yo creo que se ha hecho bien en contratar a un estudio de nivel en los Estados Unidos para que pueda hacer un análisis objetivo desde el punto de vista jurídico. Bien, doctor, por último, nosotros hemos tenido varias entrevistas sobre el tema aeropuerto de Quito. He tenido personas que sí, que no. Resultado, aparentemente, y por eso buscábamos una entrevista con usted, supuestamente no sale el informe final de la Contraloría, cuyo borrador se leyó hace meses, porque supuestamente, y por eso necesito que usted me confirme o no esto, falta un informe de la Procuraduría. Como yo no he sido ni Contralor ni Procurador, ni puedo serlo por falta de méritos, hablando en temas así, ¿qué hay de cierto? El informe de la Contraloría es independiente de cualquier tema que exista en la Procuraduría. Hay dos cosas distintas. Hay sí una consulta del Contralor en relación con los recursos que recibe el aeropuerto por la prestación de servicios. La pregunta concreta es si es que estos recursos son públicos o son privados. No sé si es que se está esperando a ese informe para emitir el informe de parte del Contralor, aunque desde el punto de vista legal el Contralor puede actuar independientemente de recibir o no ese informe. El informe que está en la Procuraduría General del Estado es un informe que está en estudio en este momento. Yo tengo ya en mis manos un proyecto de absolución de la consulta, sin embargo, de esta consulta, efectivamente. ¿De si son fondos públicos? De si son fondos públicos o privados. He revisado ya este proyecto y hay algunos temas que considero que todavía deben ser estudiados con más profundidad, y no voy a emitir ese informe hasta que tenga ese estudio completo. No lo voy a apresurar por presiones que hubiesen desde afuera. He escuchado algunas de las entrevistas, comprendo el interés que tienen en que salga un informe lo más pronto posible, pero este informe tiene que salir en términos lo suficientemente sustentables y sólidos como para que no genere ningún tipo de dudas, de injerencias o de que hubiesen sesgos en el informe, sino que tiene que ser totalmente jurídico y objetivo y con el contenido que el Ecuador necesita para efectos de tener una seguridad. Sí, porque además no le están preguntando qué hora es. El tema es, ya entendí, el tema es muy serio. El tema es complejo y tiene su tiempo de análisis, no es un tema nuevo, no es un tema de los 2 últimos meses, es un tema de hace algún tiempo que viene discutiéndose. Existen ya informes en la Procuraduría General del Estado emitidos por lo menos 2 procuradores anteriores, de manera que cualquier pronunciamiento que se haga, que ratifique o modifique lo que ya han dicho, debe ser un pronunciamiento suficientemente sustentable, como lo he dicho. Claro, porque hay una enorme diferencia, pues, si son públicos o privados los fondos. Ahí está la pelotita es seria. Pues, es muy diferente usar fondos privados que usar fondos públicos. En fondos privados te puede hacer coño lo que le da la gana. Con fondos públicos no puede. Pero bueno, así es la vida. Doctor, gusto de verlo. Igual, muchas gracias. No, un placer como siempre.